Muy buenos días. Buenas. Si al igual que yo sois fans de Starfield, si os gustó mucho ese videojuego pero hace tiempo que no sabéis absolutamente nada y tenéis ganas de conocer alguna novedad al respecto, os digo que la semana que viene pasarán cosas. Por una parte, porque lo ha comentado la cuenta oficial de Bethesda en redes sociales, así que si te lo dice el desarrollador, efectivamente esta semana tenemos que conocer alguna cosita extra, como por ejemplo su llegada a PlayStation 5. Una llegada y un anuncio que no debería de sorprenderos si os estáis siguiendo este canal, principalmente porque ya se ha filtrado que durante el próximo día 17 de marzo será cuando se abran las reservas de edición física y edición digital. Así que los contenidos serán los mismos que haya en Xbox y esos contenidos podrían verse ampliados con este anuncio, porque no creo que sea solamente el anuncio de que llega a otra videoconsola. Entiendo que habrá pues algún contenido extra con algún aliciente, como hay con otros videojuegos cada vez que saltan de plataforma. Por ejemplo, cuando Final Fantasy o mismamente Abowed ha llegado a otra plataforma, pues también ha habido un anuncio de actualización bastante importante respecto a algo. Así que habrá novedades en Starfield. Ya, si eso corresponde a la expansión, lo veremos durante los próximos días. Starfield no es solamente un videojuego al que he echado aproximadamente 300 horas, porque ha sido uno de los títulos que más me he gozado esta generación sin lugar a dudas en cuanto a tiempo invertido. No, sino que además fue videojuego estrella de Xbox durante el pasado año 2023, donde también fue la estrella del servicio de suscripción Game Pass. La cuestión es que hablando de Xbox y de Game Pass, tenemos que volver al presente precisamente para hablar de esa próxima plataforma. Xbox Helix ha sido presentada oficialmente, aunque sea el nombre en clave es como la vamos a llamar hasta que den el nombre oficial definitivo a nivel comercial, y nos han presentado un poco de todo a su vez. La tecnología que va a llevar, la potencia que puede tener, sus posibilidades y su acercamiento al mundo del PC, y todo ese tipo de cosas obviamente han derivado en muchos debates y discursos a través de las redes sociales. Desde luego bastante interesante, porque al fin y al cabo llevamos varios vídeos seguidos almacenando un poco pues toda la información que nos ha llovido. Pero aquí hay un pequeño detalle a comentar. Prácticamente durante todas esas palabras que ha dicho la presidenta de Xbox y también pues un poco lo que se ha comentado en diferentes eventos internos, no se ha mencionado al Game Pass. Un servicio de suscripción que ha sido un poco la estrella y el atractivo principal de Xbox durante mucho tiempo. ¿Cuánta gente habrá que se ha metido en Xbox simplemente por el Game Pass? ¿Cuánta gente habrá que se compró una Series S con el combo de Game Pass asociado y se hizo pues esos 3 años o más incluso de tiempo para jugar a videojuegos hasta que se les cayesen las manos? Game Pass está desapareciendo del discurso y eso es una observación que hemos podido hacer pues prácticamente todos. Ha habido espacio para el Play Anywhere, ha habido espacio por supuesto para los videojuegos, para las grandes licencias y obviamente para la videoconsola. Ha habido muchísimo espacio para ella y todo el debate gira en torno a ella, pero prácticamente Game Pass se ha convertido en una especie de palabra tabú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo de lo que preocuparse en esto? Hay medios de comunicación que incluso ya están empezando a hacer mucho amarillismo con este tema, pero todo se ha dicho, es un tema que se presta a ello. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo esto, en cierto modo, lo veo normal. Lo veo normal por la siguiente razón. Game Pass a día de hoy sigue teniendo tandas de lanzamiento muy interesante de videojuegos, lo tratamos cada 2 semanas, vemos aquí un poco todo lo que nos presentan y suele ser siempre bastante atractivo. Desde aquella subida de precio infernal, cabe decir que las tandas de videojuegos que ha habido generalmente pues son las más épicas de la historia del servicio, en cuanto a cantidad y calidad. Prácticamente siempre tenemos un videojuego gordo, prácticamente siempre tenemos algún videojuego día 1, hay buena cadencia de títulos propios en los últimos tiempos, o sea, Game Pass realmente en cuanto a lo que tiene que ofrecer lo está ofreciendo. Diferente es que el precio se haya puesto desorbitado y que por ende haya perdido un poco de atractivo. Y ese atractivo desde luego lo tienen que recobrar. Pero ¿sabéis cuál es el problema de base? Que Game Pass tiene precisamente, y valga la redundancia, su base establecida en la videoconsola. Los últimos estimados que hubo sobre Game Pass fueron aproximadamente de entre 30 y 40 millones de suscriptores, contando todos los niveles. Y claro, ¿eso qué es lo que nos deja ver?
que si la videoconsola, tal y como apuntan algunos medios o incluso la información que tenían compañías como Take-Two, precisamente está entre los 35 y los 40 millones de usuarios, me está diciendo que la base desde luego es la videoconsola. En el PC pues Game Pass ha ido creciendo en los últimos tiempos, los datos oficiales también están ahí, que nos deja caer Microsoft, que es la plataforma donde Game Pass más ha crecido, pero claro, debe de ser un crecimiento residual en cuanto a si lo comparas con la consola. Generalmente, lo dicho, ha ido muy asociado el comprar una Xbox durante esta generación para poder jugar al Game Pass. Y si no cuidas la videoconsola, también estás descuidando el servicio. Y si yo me he dado cuenta de eso, Microsoft entiendo que también. Y es aquí donde tenemos que ponernos en la siguiente tesitura. Game Pass dejó de crecer hace mucho. Game Pass hubo una temporada en la que parecía que tenía un crecimiento exponencial enorme, pero sin embargo ese crecimiento se frenó en seco. Las expectativas de Phil Spencer era que hace ya 2 años Game Pass tenía que haber llegado o superado los 50 millones de suscriptores, y esa cifra desde luego está muy lejos de la realidad actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí la tesitura se nos plantea en cuanto a la videoconsola. Has dejado de lado vender videoconsolas en todo el mercado, ni en tu propia tienda las vendes. Entonces tu base de usuarios es muy difícil que crezca, porque Xbox y Game Pass siguen asociados a la experiencia videoconsola. Poco a poco te estás ganando al público del PC, y el público de la nube, lo siento mucho, pero a día de hoy sigue muy lejano. El público de juegos de nube y telefonía móvil es muy difícil que se sienten a jugar a través del teléfono móvil a Starfield, o se sienten a jugar a cualquiera de los videojuegos que entran. Obviamente tiene su nicho de público, ese nicho solamente tiene margen de crecimiento, ese nicho con el paso del tiempo seguirá aumentando, pero es un aumento muy lento, porque obviamente ni con la nube llegas a todos los países del mundo, ni la infraestructura a día de hoy está pensada para esa gran masa de usuarios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que sigues necesitando del mercado tradicional, y o cuidas la videoconsola o pierdes Game Pass. Es así, porque Game Pass ahora mismo está cerrado al nicho de jugadores que ya tenemos videoconsola, y es un nicho de jugadores el que hay que decir que se está perdiendo. Yo tengo una suscripción de largo plazo de Game Pass. Tengo una suscripción que me va a caducar dentro de un año, más o menos por estas fechas, por marzo, más o menos sé cuándo tengo establecido eso. Y yo no tengo de momento intención de renovar, no porque no lo utilice, es que para lo que me va a costar, pues honestamente, salvo alguna tarjeta que me encuentro en el enlace que os dejo siempre en la descripción y tal, puntual para algunos meses, no tengo intención de seguir en el largo plazo. El precio ya no me parece atractivo, principalmente porque los grandes videojuegos esos me los voy a comprar, y para el resto de cosas que entran pues ya no me merece tanto la pena. Y así también lo piensa mucha gente, que la gente cuando ha visto que Game Pass sube de precio de esta manera, pues incluso comprando tarjetas digitales más baratas a veces ya dicen ya no es tan atractivo. Y bueno, también hay que tener en cuenta que esa próxima consola Xbox va a ser mucho más cara. Ahí tienes otra barrera importante. Entonces, con Game Pass se tienen que replantear la estrategia sí o sí. De entrada, poner una suscripción un poco más básica, con juegos día 1, una suscripción un poco más barata, porque si no, el crecimiento ya no solamente es que no va a existir, es que vas a ir para abajo. Y de cara a esa próxima plataforma, tienes que dar el todo por el todo para que eso renazca de alguna manera. Por cierto, pasamos de una suscripción a otra, porque ya se anunciaron los videojuegos que llegarán a PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium, servicio de suscripción de PlayStation, que en este caso es un poco el equivalente a Game Pass. Y bueno, pues han anunciado videojuegos bastante potentes, como por ejemplo Persona 5 Royal, un título que tendrá su versión de PlayStation 4 y también versión de PlayStation 5. Ambas versiones vienen con la edición superior que tienen cada una, ediciones definitivas y todo eso de manera respectiva. Y sí que era cierto que poco a poco los videojuegos que eran cerrados a PlayStation 4 están empezando a dejar la suscripción. Progresivamente cada vez se van a encontrar menos títulos, pero bueno, este es uno de ellos. Y qué decir de Persona 5, si os gusta lo que es el rol por turnos japonés de toda la vida, estamos ante uno de los mejores videojuegos, no de los últimos años, yo diría que de la historia, así os lo digo. Desde luego que le tenéis que echar un vistazo, y además que su banda sonora es sumamente espectacular. Pero en fin, otro videojuego que llega a PlayStation Plus será precisamente Space Marine 2, videojuego del universo Warhammer 40.000, un título que simple y llanamente tengo que deciros que os guste o no la acción, os guste o no Warhammer, tenéis que pasar por aquí.
Jugarlo solo, jugarlo en cooperativo, da exactamente igual, con gente y con amigos seguramente lo paséis un poco mejor, pero es un juego perfectamente funcional jugando por tu cuenta. Tiene su modo historia, tiene su modo campaña, tienes muchas misiones extra para hacer y también, pues lo dicho, tienes un mercado online muy interesante. Es un videojuego con una comunidad estupenda, todo os ha dicho. Siempre hay gente, siempre te puedes apuntar a un bombardeo, nunca mejor dicho, y derrotar a todas esas bestias que te vas encontrando. Aparte que es un buen aperitivo, a la espera de que llegue ese nuevo Gears of War. No llega a esa altura, pero desde luego que es un videojuego visceral y grande como el solo. Yo me lo pasé muy bien en su momento y a día de hoy sigue recibiendo mucho contenido extra. No os lo perdáis. También habrá un pequeño toque español a esta tanda de videojuegos con Blasphemous 2. Un título que sobre todo está destinado para la gente que gusta de grandes desafíos, porque desde luego no es un videojuego para todo el mundo, pero sí que es cierto que también al menos darle un intento, al menos dadle una pasada. Yo debo decir que son videojuegos que se me atragantan mucho, pero si os gusta la experiencia Metroidvania, si os gusta la experiencia de los videojuegos estilo Souls, por aquí tenéis que pasar sí o sí. No solamente es porque tenga ese rango de desafío, es porque el arte visual es absolutamente maravilloso. Incluso, por qué no decirlo, la música, que es una pasada, que de vez en cuando la pongo por aquí en el canal. Hicimos de hecho un unboxing de una edición especial de coleccionista que a día de hoy todavía se puede llegar a encontrar. Y me insisto que al menos le deis una pequeña vuelta. Luego seguramente os asustáis cuando veáis lo intrincado que es el escenario y lo difíciles y desafiantes que son los combates, pero desde luego que es un videojuego hecho con mucho cariño. Si queréis ser un poco curiosos, pasaros por este otro videojuego, Metal Eden, un título que de hecho pues en su momento quizá pasó algo desapercibido, pero debo decir que la gente que jugó este título lo pasó bastante bien y se encontró una grata sorpresa. Es una suerte de Metroid Prime, básicamente. Es como un poco ese estilo de videojuego, quizá más centrado en la acción, quizá un poco más dinámico en otros aspectos, no llega quizá pues a los niveles que ha tenido esa franquicia, pero es un videojuego bastante curioso si os apetece pasar un buen rato. Luego también hay otros videojuegos varios, quizá ya un tanto menores, como el Madden 26, si os gusta el deporte. También tenéis el Return to Moria, que es un videojuego que no terminó de salir especialmente bien, pero bueno. Además del Astroneer. Sin embargo, también le podéis echar un vistazo a PlayStation Plus Premium porque llega Tekken Dark Resurrection. No es el mejor juego de la franquicia, pero bueno, aún así si os gustan los videojuegos más clásicos y de lucha, pues por aquí también podéis echar un vistazo a ver si os interesa o no. Todo eso lo tendréis durante la semana que viene, hacia el día 16 aproximadamente. Bien. Pero ahora vamos a hablar precisamente de un videojuego de PlayStation. Vamos a hablar del último que han sacado, Marathon. Este título, para poneros un poco en perspectiva, este videojuego de acción y disparos en primera persona, de extracción, pues ha tenido siempre un poco la lupa encima, ha estado rodeado de mucha polémica, y la gente se preguntaba qué tal le iría al videojuego. Pues bueno, una de las polémicas fue precisamente que no teníamos esto que estoy dejando en pantalla, valoraciones de prensa. Básicamente no había notas, básicamente no había pues ninguna clase de referencia al respecto del videojuego, si había salido bien y mal. Y os comento que en general los videojuegos que son puramente multijugador es raro que día uno tengan análisis de prensa. Algún caso ha habido, pero suele ser una cosa demasiado puntual. Suelen tener que esperarse que el videojuego esté en el mercado para que así se pueda valorar con mucho público dentro de una partida. A partir de ahí, pues obviamente empiezan a salir los análisis y ahora están llegando para este videojuego y no están siendo todo lo positivos que deberían. Y quiero zanjar un pequeño debate. En los análisis ahora mismo el videojuego está moviéndose entre el 69 y el 72. Sí, la nota, lo dicho, es que vale que uno le ponga un 100 y otro le ponga un 40 para que suba o baje radicalmente, porque repito que lleva muy pocas valoraciones. Pero en general son bastante frías, incluso los más positivos. Y cabe decir que hay gente que me dice, oye, un 7 no es mala nota. Ya, en mi mundo no. Pero en el mundo de la prensa de los videojuegos tú sabes perfectamente que sí. Para la prensa del videojuego el 7 es el 5 en el mundo real. Así es como funcionan las cosas. Eso es lo que le han metido en la cabeza al videojugador promedio a día de hoy. Hoy en día tú a un jugador le dices que un videojuego ha sacado un 7 de nota, un 70 y lo único que tienen en su cabeza es el color amarillo, porque así han manipulado las masas durante años. Amarillo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vosotros os leéis los análisis y las cosas no han sido muy positivas, al menos en cuanto a recepción, en cuanto a las sensaciones que nos dejan. Casi todo siempre tiene un pero, aunque esto contrasta mucho
con las valoraciones de los usuarios en Steam, la plataforma donde concurre la mayoría de usuarios de este videojuego. Y no es que lo diga yo, así lo han dicho muchos analistas. La mayoría de jugadores que están jugando a Marathon son usuarios de PC y prácticamente todos están en esta plataforma. Entonces, aquí estamos viendo un contraste bastante grande. El usuario que lo está jugando parece contento. Yo desde luego he visto que la gente que se ha metido a Marathon, en líneas generales, está disfrutando el videojuego. Y repito que esto lo dicen las reseñas de Steam, y esas reseñas mienten lo justo y necesario. A partir de ahí, ¿cuál es el problema que tiene este videojuego? La cadencia de jugadores. No es que tenga un mal número de jugadores, o sea, pensar que un videojuego de este tipo, por tener 50.000 jugadores al día de manera simultánea, está en una mala situación, no es una realidad. La mala situación es que la tendencia va a la baja. La mala situación es que el techo que tiene este videojuego no es tan alto. No es lo mismo perder un 50% de jugadores cuando has tenido 500.000 que cuando has tenido 80.000. ¿Vale? A ese es el punto al que voy. Que este videojuego veremos a ver si con los nuevos contenidos remonta un poco durante el fin de semana o durante el fin de semana que viene. Eso es lo que hay que mirar. Estos videojuegos no se los puede mirar durante su primera semana, salvo que tenga una caída absolutamente estrepitosa o una subida absolutamente histórica. No, estos videojuegos hay que darles plazo, hay que darles tiempo, porque así es como funcionan esas comunidades. Al final pues el tiempo dirá si este videojuego se puede mantener, pero yo lo he dicho 1000 veces, si este videojuego fracasa, si este videojuego de aquí a un mes tiene 10.000 usuarios jugando de manera concurrente, yo no es que dé por muerto al videojuego, es que doy por muerto el estudio. Ojalá que no pase, pero bueno. El contraste, sin embargo, lo tenemos en este otro videojuego. Slay the Spire 2 es un título que ha arrasado con absolutamente todo. Un videojuego que prácticamente nadie tenía fichado en el calendario como una posible compra. Y sin embargo, ¿sabéis qué? Es uno de los videojuegos más vendidos de todo el año. Y un videojuego que consiguió en Steam más de 500.000 de usuarios simultáneos. Una cosa que no tiene ninguna clase de sentido, pero el videojuego hace tantas cosas bien que al final ha acabado funcionando y el boca a boca ha hecho el resto. Es un videojuego de estilo roguelike, de construcción de mazos y bueno, la verdad que el arte visual también ayuda bastante. Es un videojuego que se nota que está muy bien cuidado. Y aquí tenéis, lo dicho, lo que es el contrapunto de la industria. Unos buscando videojuegos como servicio a ver si arrasan con todo y otros simplificando las cosas han conseguido un éxito absoluto. Sobre esto y todo lo demás me podéis dejar vuestras sensaciones en la caja de comentarios, enlace de la descripción para comprar a partir de ahí todo lo que queráis y disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.